Bien. Muy buenas tardes, ciudadanos integrantes de este Consejo, representantes de los partidos políticos, medios de comunicación y público en general. Daremos inicio a la primera sesión ordinaria del presente año, convocada para el día de hoy, 30 de enero de 2015, por lo que solicito a la Secretaria Ejecutiva el pase de lista y verifique si existe el quórum legal. Gracias. Muy buenas tardes. Maestra Mayra Fabiola Bojorquez González, Presidenta del Consejo General. Presente. Consejeros electorales. Maestro Francisco Javier Ac. Ordóñez. Presente. Doctora Susana Candelaria Pech Campos. Presente. Licenciada Madén Nefertiti Pérez Juárez. Presente. Contadora Ileana Celina López Díaz. Presente. Maestra Lisset del Carmen Ortega Aranda. Maestro Luis Octavio Pot López. Representantes de los partidos políticos. Acción Nacional, licenciada María Asunción Caballero May. Revolucionario Institucional, licenciado José Enrique Zapata Acosta. Partido de la Revolución Democrática, ciudadano Luis Antonio Gómez López. Del Trabajo, ciudadano Antonio Gómez Saucedo. Licenciada Tanairi Guadalupe Coyoc Torres. Verde Ecologista de México, licenciado Rafael Vicente Montero Romero. Movimiento Ciudadano, ciudadano Manuel Ramos Herrera. Nueva Alianza, profesor Freddy de la Cruz Rodríguez Ávila. Morena, licenciado Carlos Martínez Aque. Licenciado José Luis Flores Pacheco. Encuentro Social, licenciada Samia Elizabeth Gantús Cobos. Ciudadano Rogelio Quijano García. Partido Humanista, licenciado Irineo Domínguez Méndez. La de la Voz, licenciada Ingrid René Pérez Campos, Secretaria Ejecutiva del Consejo General. Consejera Presidenta, para efectos de la primera sesión ordinaria convocada para esta fecha, 30 de enero de 2015, hay una asistencia inicial de 17 consejeros y representantes, por lo que existe el quórum legal para su realización. Bien. Siendo las 13:19 del día 30 de enero de 2015, se declara instalada la primera sesión ordinaria del Consejo General correspondiente al presente año. Consejera Presidenta, el siguiente asunto se refiere al orden del día. Ciudadanos integrantes de este Consejo General, está a su consideración el orden del día. Ciudadana Secretaria, proceda a la votación correspondiente. Ciudadanos consejeros electorales, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 28 del Reglamento de Sesiones de los Consejos General, Distritales y Municipales del Instituto Electoral del Estado de Campeche, se consulta si se aprueba el orden del día previsto para la primera sesión ordinaria de esta fecha. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse así manifestarlo. Se aprueba por unanimidad de votos. Y antes de continuar con el orden del día, se da cuenta de que se incorporó a la mesa la licenciada Samia Elizabeth Gantús Cobos, representante propietaria de Encuentro Social. Continuando, respetuosamente se les recuerda a los integrantes de este Consejo que deseen hacer el uso de la palabra en el punto de asuntos generales que deberán inscribirse en esta Secretaría durante el desarrollo de los puntos del orden del día, expresando el asunto a tratar conforme a lo establecido en el artículo 20 del Reglamento de sesiones de los Consejos General, Distrital y Municipales del Instituto Electoral del Estado de Campeche. Consejera Presidenta, me permito solicitar su autorización para que esta Secretaría consulte si se dispensa la lectura íntegra de los documentos que se hicieron circular previamente. Proceda a la Secretaría a formular la consulta de la dispensa que propone. Ciudadanos consejeros electorales, con fundamento en el artículo 30 del Reglamento de Sesiones de los Consejos General, Distrital y Municipales
del Instituto Electoral del Estado de Campeche se consulta si se dispensa la lectura íntegra de los documentos que fueron previamente circulados. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse así manifestarlo. Consejera Presidenta, se aprueba por unanimidad de votos. El siguiente punto del orden del día se refiere a la lectura y aprobación, en su caso, del proyecto de acta de la séptima sesión ordinaria de fecha 26 de diciembre de 2014 y los proyectos de actas de las sesiones extraordinarias 15ª de fecha 27 de diciembre de 2014, primera de fecha 3 de enero de 2015 y segunda de fecha 15 de enero de 2015. Estos documentos fueron previamente circulados y dispensada su lectura íntegra. Ciudadanos integrantes de este Consejo General, está a su consideración el proyecto de acta de la séptima sesión ordinaria de fecha 26 de diciembre de 2014 y los proyectos de actas de las sesiones extraordinarias 15ª de fecha 17 de diciembre de 2014, primera de fecha 3 de enero de 2015 y segunda de fecha 15 de enero de 2015. Bien. Ciudadana Secretaria, proceda a la votación correspondiente. Ciudadanos consejeros electorales, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 50 y 51 del Reglamento de Sesiones de los Consejos General, Distritales y Municipales del Instituto Electoral del Estado de Campeche, se consulta si se aprueban el proyecto de acta de la séptima sesión ordinaria de fecha 26 de diciembre de 2014 y los proyectos de actas de las sesiones extraordinarias 15ª de fecha 27 de diciembre de 2014, primera de fecha 3 de enero de 2015 y segunda de fecha 15 de enero de 2015. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse así manifestarlo. Perdón, afirmativa. Se aprueba por unanimidad de votos. El siguiente punto del orden del día se refiere a dar a conocer los informes del cuarto trimestre, octubre-diciembre, e informes anuales correspondientes al ejercicio fiscal 2014, que rinde la Junta General Ejecutiva del Instituto Electoral del Estado de Campeche por conducto de sus titulares. Estos documentos fueron previamente circuladas y dispensada su lectura íntegra. Ciudadanos integrantes de este Consejo General, están a su consideración los informes del cuarto trimestre de octubre a diciembre e informes anuales correspondientes al ejercicio fiscal 2014 que rinde la Junta General Ejecutiva del Instituto Electoral del Estado por conducto de sus titulares. Ciudadana Secretaria, continúe con el orden del día, por favor. El siguiente punto del orden del día se refiere a dar a conocer los informes del cuarto trimestre, octubre-diciembre, e informes anuales correspondientes al ejercicio fiscal 2014, que rinden la Contraloría Interna, el Departamento de Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Unidad de Fiscalización en funciones de la Unidad de Vinculación del Instituto Electoral del Estado, por conducto de sus titulares. Estos documentos fueron previamente circulados y dispensada su lectura íntegra. Ciudadanos integrantes de este Consejo General, está a su consideración los informes del cuarto trimestre de octubre a diciembre e informes anuales correspondientes al ejercicio fiscal 2014 que rinden la Contraloría Interna, el Departamento de Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Unidad de Fiscalización en funciones de la Unidad de Vinculación del Instituto Electoral del Estado por conducto de sus titulares. Ciudadana Secretaria, continúe con el orden del día. El siguiente punto del orden del día se refiere a dar a conocer el cumplimiento de lo establecido en el artículo 363 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Campeche. Este documento fue previamente circulada y dispensada su lectura íntegra. Ciudadanos integrantes de este Consejo General, está a su consideración el informe por el que se da a conocer el cumplimiento al establecido en el artículo 363 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Campeche. Ciudadana Secretaria, continúe con el orden del día. El siguiente punto del orden del día se refiere a dar a conocer el informe que rinde la Secretaría Ejecutiva del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche respecto de los medios de impugnación en trámite. Este documento fue previamente circulado y dispensada su lectura íntegra.
Ciudadanos integrantes de este Consejo General, está a su consideración el informe que rinde la Secretaría Ejecutiva del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche respecto de los medios de impugnación en trámite. Ciudadana Secretaria, continúe con el orden del día. El siguiente punto del orden del día se refiere a dar a conocer el informe que rinde la Secretaría Ejecutiva del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche en cumplimiento al acuerdo INE/CG 220/2014 intitulado Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se establecen los lineamientos así como los criterios generales de carácter científico que deberán observar las personas físicas y morales que pretendan ordenar, realizar y o publicar encuestas por muestreo, encuestas de salida y o conteos rápidos, que tengan como fin dar a conocer las preferencias sobre consultas populares durante los procesos electorales federales y locales. Este documento fue previamente circulada y dispensada su lectura íntegra. Ciudadanos integrantes de este Consejo General, está a su consideración el informe que rinde la Secretaría Ejecutiva del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche en cumplimiento al acuerdo INE/CG 220/2014 antes mencionado. Ciudadana Secretaria, continúe con el orden del día. El siguiente punto del orden del día se refiere a la lectura y aprobación, en su caso, del proyecto de acuerdo número CG/03/15 del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche, por medio del cual se integra el Comité de Adquisiciones para el Proceso Electoral Estatal Ordinario 2014-2015. Este documento fue previamente circulada y dispensada su lectura íntegra. Ciudadanos integrantes de este Consejo General, está a su consideración el proyecto de acuerdo número CG/03/15 del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche, por medio del cual se integra el Comité de Adquisiciones para el Proceso Electoral Estatal Ordinario 2014-2015. Bien. Ciudadana Secretaria, proceda a la votación correspondiente. Ciudadanos consejeros electorales, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 50 y 51 del Reglamento de Sesiones de los Consejos General, Distritales y Municipales del Instituto Electoral del Estado de Campeche, se consulta si se aprueba el proyecto de acuerdo número CG/03/15 del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse así manifestarlo. Se aprueba por unanimidad de votos. El siguiente punto del orden del día se refiere a la lectura y aprobación, en su caso, del proyecto de acuerdo número CG/04/15 del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche, por el que se determina el monto del financiamiento público para los partidos políticos, la agrupación política estatal y, en su caso, los candidatos independientes para el ejercicio fiscal 2015. Este documento fue previamente circulado y dispensada su lectura íntegra. Ciudadanos integrantes de este Consejo General, está a su consideración el proyecto de acuerdo número CG/04/15 del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche, por el que se determina el monto del financiamiento público para los partidos políticos, la agrupación política estatal y, en su caso, los candidatos independientes para el ejercicio fiscal 2015. Ciudadana Secretaria, proceda a la votación correspondiente. Ciudadanos consejeros electorales, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 50 y 51 del Reglamento de Sesiones de los Consejos General, Distritales y Municipales del Instituto Electoral del Estado de Campeche, se consulta si se aprueba el proyecto de acuerdo número CG/04/15 del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse así manifestarlo. Se aprueba por unanimidad de votos. El siguiente punto del orden del día se refiere a la lectura y aprobación, en su caso, del proyecto de acuerdo número CG/05/15 del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche, por medio del cual se aprueba el reglamento de sesiones de los Consejos General, Distritales y Municipales del Instituto Electoral del Estado de Campeche. Este documento fue previamente circulada y dispensada su lectura íntegra.
Ciudadanos integrantes de este Consejo General, está a su consideración el proyecto de acuerdo número CG-05-15 del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche, por medio del cual se aprueba el reglamento de sesiones de los Consejos General, Distritales y Municipales del Instituto Electoral del Estado de Campeche. Ciudadana secretaria, proceda a la votación correspondiente. Ciudadanos consejeros electorales, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 50 y 51 del Reglamento de Sesiones de los Consejos General, Distrital y Municipales del Instituto Electoral del Estado de Campeche, se consulta si se aprueba el proyecto de acuerdo número CG-05-15 del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse así manifestarlo. Se aprueba por unanimidad de votos. El siguiente punto del orden del día se refiere a la lectura y aprobación, en su caso, del proyecto de acuerdo número CG-06-15 del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche, por el que se determina el tope máximo de gastos de campaña que podrán erogar los partidos políticos, las coaliciones y, en su caso, los candidatos independientes en el proceso electoral estatal ordinario 2014-2015. Este documento fue previamente circulada y dispensada a su lectura íntegra. Ciudadanos integrantes de este Consejo General, está a su consideración el proyecto de acuerdo número CG-06-15 del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche, por el que se determina el tope máximo de gastos de campaña que podrán erogar los partidos políticos, las coaliciones y, en su caso, los candidatos independientes en el proceso electoral estatal ordinario 2014-2015. Adelante, señor representante. Bueno, sí, muchas gracias, señora presidenta, compañeros, amigos representantes, integrantes. En este punto queremos hacer énfasis en Morena, en que efectivamente hoy en día las situaciones que estamos viviendo a luz del día son diferentes a elecciones pasadas. Con respecto a los gastos de tope de campaña, es lamentable que los partidos que tienen una práctica reiterada de ir rebasando los topes de campaña, los cuales a veces ni para los chicles le dan, en este caso el PRI y el PAN, pues tenemos que hacer un énfasis en que el Instituto Electoral, ojalá en esta ocasión, pueda ser muy precavido y tener excelentes actividades de fiscalización. No podemos olvidar que en el 2009 el candidato en ese entonces y hoy gobernador represor y maltrato de trabajadores y maestros, en ese entonces él rebasó por mucho los gastos de topes de campaña y el Instituto Electoral solamente le fincó alrededor de $500,000 de pesos, por lo cual los ciudadanos visiblemente fuimos partícipes de ese derroche porque lo pudimos ver cómo se tiraba el dinero en el 2009 y no hubo más, quedó en la historia plasmada. Y hoy en día podemos ver a la actual contendiente a la candidatura del PRI, donde a todas luces se ve el derroche de dinero, y por eso exhortamos tanto al Instituto Electoral Nacional y aquí como representantes ante ese instituto que en verdad puedan hacer actividades de fiscalización y también se comprometan con los ciudadanos a que a partir de hoy puedan hacer un trabajo íntegro de poder llamar la atención y hasta en su caso poder decir que se han violado las leyes con respecto a los gastos de topes de campaña. Por ello estamos externando a la ciudadanía que participe, que los ciudadanos no se dejen comprar por estos ciudadanos que están compitiendo por la gubernatura y que al contrario sean más partícipes para poder elegir un gobierno distinto y no seguir cayendo en las prácticas reiteradas, porque tanto el PRI como el PAN van a hacer lo mismo, rebasar los topes de campaña. Total, las fórmulas se pueden modificar para que ninguno de ellos pueda ser impugnado en sus elecciones.
Este es nuestro punto y nuestra posición de Morena, y una vez más exhortamos al instituto a que pueda hacer actividades que en verdad se refleje su voluntad para con los ciudadanos, para tener un proceso electoral limpio, íntegro y que en verdad se respeten las leyes, aunque los topes de campaña a visible y hoy en día se puede percibir que se están rebasando. Es todo. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguna intervención más? Cedemos el uso de la voz al consejero Luis Octavio Pott y posteriormente al señor representante del Partido Verde Humanista, a la señora representante del PAN y posteriormente al consejero Francisco Javier Ordóñez. Sí, bueno. Bueno. Sí, bueno. Con su venia, consejera presidenta, buenas tardes, compañeros consejeros, integrantes de este Consejo Electoral, representantes de los partidos políticos, público en general. En alusión al comentario del respetado representante del partido Morena, nada más brevemente cabe remembrar que a partir de la reforma electoral que hoy día rige este proceso que estamos viviendo, el tema de fiscalización le corresponde al INE. Ya no es atribución de este Instituto Electoral del Estado de Campeche. Nada más quería hacer uso de la voz para recordar ese tema. Es cuanto, consejera presidenta. Muchas gracias. A continuación, el señor representante del Partido Verde Ecologista de México. Estamos. Bueno, muchas gracias, consejera presidenta. Un comentario, nada más, acaban de arrancar el proceso electoral y yo creo que no hay que ponernos el curita antes que las espinas del rosal nos afecten la piel. El escozor es natural cuando las condiciones de triunfo de algún precandidato en ciernes aún no termina su proceso de elección, hace un evento y se ve la magnitud de gente que lo sigue. No hay un rebase de topes de campaña, ya que la campaña aún no termina. Habría que hacer una medición y en este caso el consejero, con justa razón, habla de quién compete esta supervisión del asunto. Habría que ir midiendo, y eso sí, ciudadanamente, ir cuidando, tomar las pruebas necesarias, ahí está la reglamentación adecuada, y poner las pruebas sobre la mesa en el caso que se considere que cualquier candidato de cualquier partido está rebasando los topes de campaña. Es nada más esto como observación, no hay que ser como Iago en Shakespeare, al ladrón, cuando el que se está llevando las prendas es el mismo. No hay que perder de vista que no hay que dejar de tomar en cuenta que solamente vemos la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. Es cuanto, consejera presidenta. Muchas gracias. A continuación, cedemos el uso de la voz a la señora representante del Partido Acción Nacional. Pues buenas tardes. Pues el día de hoy se ha aprobado, ya hace unos minutos, precisamente el tope de campañas que deberá regir este proceso electoral. Anteriormente el tope de campaña para precampañas, y definitivamente también la postura del PAN es un exhorto al Instituto Electoral del Estado en su conjunto, a los consejeros, para que precisamente como árbitro de esta contienda funjan realmente como esto, pero también un exhorto a los demás partidos políticos también para que aporten las pruebas necesarias para que haga su labor el Instituto Electoral del Estado, porque definitivamente pues el decir y hablar creo que no abona en mucho si no hay las pruebas
de alguna otra manera que nos lleve a precisamente aplicar lo que dicen las leyes. Creo que desde el inicio hay mucha expectativa de las funciones que pueda hacer el Instituto Electoral del Estado. Esperamos realmente que se aplique la ley por igual a todos los partidos políticos. Creo que todos estamos obligados a cumplir, en su caso, con lo que de alguna otra manera ya se aprobó. El Partido Acción Nacional estará vigilante de este proceso electoral y, por supuesto, en su momento, cuando tenga las pruebas, aportarlas para que el IEC, o en este caso el INE, se aplique lo que se tenga que aplicar y sea una contienda equitativa, porque es común quejarnos, pero pues también resulta común el que no pasa nada. Creo que hoy debemos todos abonar para que sea un proceso lo más equitativo posible y, por supuesto, que las leyes recién aprobadas y que hoy por primera vez se van a aplicar sea un éxito. El PAN estará muy vigilante y, por supuesto, que se aplique lo ya aprobado. ¿Es cuánto? Muchas gracias por su intervención. A continuación, en el uso de la voz, el señor consejero Francisco Javier Ac Ordóñez. Gracias, consejera. Consejera presidenta. Efectivamente, como bien escuchamos de parte de los representantes de los partidos políticos, hay una cuestión que sin duda alguna pudiese provocar, como bien se dijo, dudas a la ciudadanía, y eso es lo que interesa. Nosotros privilegiamos sobre todo la certeza de nuestros actos jurídicos, que sean competencia efectivamente y legalmente nuestra. Bien se señaló hace un momento por el consejero electoral, Luis Octavio Pott, en el sentido de que el acto jurídico de la fiscalización de los recursos públicos que se otorgan, sí, efectivamente se otorgan por parte del Instituto Electoral, pero no se fiscalizan por esta autoridad electoral. Vale la pena entonces recuperar efectivamente y dar de cara a la ciudadanía explicándole bien que este árbitro electoral, esta autoridad electoral, no es competente a menos que así lo disponga por acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, pero en tanto que no sea delegada esta facultad, le corresponde por ley, y eso es lo que privilegiamos, el Instituto Nacional Electoral. También, desde luego, habría que reflexionar, como hace un momento se significó, que los partidos políticos tienen derecho de poder utilizar los medios que correspondan en el caso de que ellos observen, consideren, afirmen o signifiquen que se han rebasado los topes de campaña. Los medios están puestos y dispuestos para que cada uno de los partidos políticos pueda ejecutarlos. Y en su caso, quien afirma está obligado a probar. Esa es una premisa y una máxima. Nosotros, como autoridad, lo único que haremos es los cauces que se nos confieren por ley. No podemos excedernos, insisto, so pena de que también nuestras actuaciones pudiesen caer en una cuestión de ilegalidad. En ese entendido, por eso es, y vale la pena la reflexión, de que quien considere que hay alguna situación desde esta cuestión de fiscalización u otros que se van a presentar seguramente durante el proceso electoral, hagan uso de los medios que por ley les corresponden. Tienen un derecho y entonces tienen esa posibilidad de agotarlo. Pero desde luego nuestro llamado es siempre a la paz, a la concordia, a la sana convivencia. Esta es una contienda que efectivamente ya inició y falta todavía aún más por transitar, pero nosotros desde el ámbito de nuestras competencias y sin excedernos de las facultades que la legislación nos ha impuesto, vigilaremos y desde luego abonaremos a este proceso electoral. Es cuanto, consejera. Muchas gracias. A continuación, la intervención del señor representante del Partido Movimiento Ciudadano y posteriormente a la intervención del representante del Partido Humanista.
Muy buenas tardes, gracias, ciudadana consejera. Buenas tardes a todos. Este es un tema sumamente doloroso para los partidos de oposición. Sabemos, para empezar, que en el caso específico de nuestro partido hay más riesgo en caer en alguna omisión involuntaria a la hora de registrar los movimientos diarios del ejercicio del gasto de precampaña y campaña, que de rebasar los topes. La verdad, para nosotros es un sueño guajiro pensar que pudiéramos rebasarlos en algún momento. Es por un lado. Por otro, esto ha sido un problema reiterado. Recordemos que en el 2012 se llevaron pruebas fehacientes del alud de espectaculares que promovió al entonces candidato que hoy ocupa el Poder Ejecutivo. Y esto con pruebas irrefutables, fotografías georreferenciadas a través de los medios que un celular se puede hacer tranquilamente, y el costo comercial de toda esta publicidad de espectaculares con el cual nos bombardearon desde las primeras semanas de campaña, ya alcanzaba casi el costo, el tope de lo que es la campaña para la presidencia de la República. No sucedió absolutamente nada. Pruebas, pues no sé cómo quieren las pruebas. Aquí en este caso hubo pruebas evidentes y fehacientes de este hecho. Ahora bien, el verdadero problema no es tanto con lo que se puede fiscalizar, porque no olvidemos que si bien de manera ideal todo esto se debe hacer a través de cuentas, a través de chequeras, en realidad dinero que pesa y mancha y distorsiona la certeza o la legalidad de un proceso electoral no es el dinero que se puede fiscalizar, es el alud de dinero en efectivo que circula desde ahora y desde antes, creando redes, comprando voluntades, pagando a líderes, en fin, este es el dinero que en realidad nos afecta. No tenemos la solución para esto. Es extremadamente difícil, si no es que imposible, tratar de frenar esto. Pero si bien consideramos que hay un avance en esta nuevo enfoque, también es cierto que nos vamos a quedar muy cortos, porque al final lo único que se va a reflejar es lo que uno capture, lo que uno mueva dentro de la esfera del tope de campaña. La realidad es que los topes de campaña son un chiste, un verdadero chiste cruel para la ciudadanía, que desde hace muchísimos años sabemos cómo se las gastan. Me consta ver a una candidata hace algunos años en un distrito que tenía 9,600 votantes y votaba el 60%, recibir $1 millón en efectivo. En su momento, pues, ni tenía vela en el entierro ni nada. Simplemente lo vi de manera accidental e incidental. Y esto sabemos que es una práctica común. Otra candidata del mismo distrito, del primer distrito, no hizo campaña puerta a puerta. Regaló desayunos y comidas. Y lo posteaba, lo tuiteaba, lo anunciaba y desayunos multitudinarios. Perdón, en un mundo ideal, esta ley parece adecuada y correcta, pero la realidad nos dice que es extremadamente necia. Además, nos dice que existe otra capa que no alcanzamos, y esta es la capa de la inequidad. Y esto es que mientras no se pueda combatir, mientras no veamos que todos los precandidatos ahorita a la gobernatura del estado ya hubieran sido entrevistados por los medios nacionales, no podemos hablar de equidad en esto. Entonces, entendemos y apreciamos el esfuerzo de leyes que, pues, tomando la palabra del consejero, en realidad parece que a veces las leyes están hechas para amarrar al Instituto Electoral, porque no se puede llegar a fondo, no se le da al Instituto la capacidad de investigar, y uno se tiene que convertir en un ministerio público llevando la carga de la prueba, como si además de la falta de recursos pudiéramos distraer los pocos que tenemos para hacer una investigación policíaca. Este es el verdadero problema
Y mientras no se ataque de fondo esto, vamos a volver a ver una obscena derrama de dinero y vamos a volver a ver grupos que van a ir siguiendo al trabajo que vamos a hacer los partidos de oposición y que van a llegar detrás de nosotros tratando de deshacer lo que ya hicimos. Esto lo hemos podido ver. El 2012 fuimos aplastados mediáticamente de una manera obscena e injustificable. Y no sucedió nada con todo y las pruebas. Así que, disculpen, tenemos todo el derecho a dudar. Porque además, esta nueva ley no nos garantiza el mal uso de dinero, que además su procedencia es mucho más que cuestionable. Entonces, esperemos que por lo menos se palie un poquito. Lo único que queremos nosotros desde la oposición no es que nos favorezcan, sino que a todos nos den el mismo trato en ese sentido. Es todo y cuanto. Gracias. Muchas gracias. A continuación, en el uso de la voz, el señor representante del Partido Humanista. Buenas tardes a todos. Lo que quería externar, de alguna manera, ya lo hizo quien me antecedió en la palabra. Efectivamente, cuando escucho al consejero decir que es parte del árbitro electoral, significa que como árbitro son ellos los responsables, es este consejo, principalmente nuestros consejeros electorales, son ustedes los responsables de vigilar las actividades de los partidos políticos para que estos estén apegados a derecho. Yo no lo escribí, lo escribieron los integrantes del Congreso local. Y podemos ver que la fracción, efectivamente, la del 278, la dijo perfectamente bien la persona que me antecedió en la palabra, dice vigilar las actividades de los partidos políticos para que se apeguen a la legislación aplicable. Es decir, ¿por qué tengo que convertirme yo en policía? No, yo no tengo esa responsabilidad, la responsabilidad es de ustedes. Y más cuando hay hechos notorios que no necesitan aportación de prueba. Hicimos un recorrido en la ciudad del Carmen y al entrar a la ciudad vemos que un precandidato de Acción Nacional tiene lonas sobre la avenida donde se llega a esa ciudad yendo de aquí hacia allá, en donde dice todo Campeche conmigo, algo así parece, se dice todo Campeche. Perdón, si hay una precampaña tiene que ser al interior de la militancia de ese partido, de ese instituto. El instituto me merece todo el respeto, debo de manifestarlo, cualquiera que está aquí, a todos los institutos. Sin embargo, este tipo de ciudadanos que hacen precampaña dirigiéndose a todo Campeche, pues ya de por sí es una violación a la norma. Yo nada más lo manifiesto por hacerlo de su conocimiento, pero los hechos notorios no necesitan prueba. Y si la norma dice que son ustedes los que van a vigilar porque son el árbitro, yo los invito con mucho respeto también a que cumplan esa tarea y que no se esperen a que nosotros les traigamos las pruebas. Es cuanto. Muchas gracias. ¿Alguna otra intervención en primera ronda? Bien, en segunda ronda había solicitado la intervención el señor representante del Partido Morena. Bueno, es verdad, ¿no? Todo, lamentablemente a veces las leyes tienen ciertas ambigüedades donde uno puede irse por la libre. Y efectivamente nuestra ley actual, el INE es el que va a fiscalizar y aunque no esperamos mucho de él, también estamos al pendiente. Como ya se ha planteado, lo único que externamos es que este instituto efectivamente no se quede mirando, sino que también actúe.
La ley quizás no le permita ir más allá de sus facultades, pero tampoco puede quedarse omiso, tampoco puede lavarse las manos, sino que también tiene una corresponsabilidad con los ciudadanos, porque el Instituto Electoral del Estado de Campeche vela por la democracia de Campeche. Y así como vela por estos derechos de todos los campechanos, también tiene que ser crítico con el Instituto Nacional cuando sea necesario. No tenemos que quedarnos solamente a lo que la ley nos dice, sino ir más allá. Esa es nuestra función como representantes, como integrantes de un ente que vela por la verdadera democracia que en el 2015 se pretende realizar. Es todo. Gracias. A continuación, en el uso de la voz, el señor consejero Francisco Javier Ac. Ordóñez. Gracias. Gracias, consejera. Bueno, pues efectivamente la legislación en el artículo 278, en particular en su fracción octava, nos dice que somos vigilantes de los partidos políticos, agrupaciones políticas estatales y candidatos independientes que se desarrollen con apego a la legislación aplicable. Y basta, y el énfasis ahí va añadido. Y cumplan con las obligaciones a que están sujetos. Esto es una cuestión correlativa, no es una decisión, si mal no me equivoco en la interpretación solamente de la lógica gramatical, no es una cuestión enunciativa, es un imperativo, en donde significan en particular la obligación que le corresponde a cada uno asumir su rol. A nosotros como autoridades, efectivamente, estar vigilantes, no ser un entes pasivos, bien sea significado, y efectivamente, creo que hemos actuado, pero no y nunca sobre ni por encima de la ley. Que quede bien significado el porqué sobre todo de la actuación. Nunca hemos dicho que pues cada uno de ustedes haga más de lo debido, pero tampoco sé que se nos pida a la autoridad que realicemos más cosas de las que se nos permiten. So riesgo, y lo vuelvo a repetir, de que nuestra actuación, si bien pudiese estar tachada de ilegalidad, y más aún, de pasar de autoridades a entes autoritarios. Eso no lo podemos realizar. Se trata precisamente de una institución, se trata de una cuestión democrática, y en la democracia participamos todos. Es cierto, las legislaciones, como las instituciones, son perfectibles. Sin embargo, ese es el marco legal al cual tenemos que apegarnos todos, autoridad, partidos políticos y ciudadanía. Se trata, insisto, de una corresponsabilidad, pero que, insisto, y con esto termino, la cuestión que se dilucidó o se puso sobre la mesa es en particular la competencia de la fiscalización. La fiscalización como tal no corresponde al Instituto Electoral, sino al Nacional Electoral. Y aún más, si bien es cierto en el pasado se ha significado que se tuvieron pruebas respecto de rebase de topes de campaña por tal o cual elección, hoy inclusive el marco legal, que bueno, lo tiene como una causal de nulidad de la elección. Se han adicionado todos y cada una de las voces que he escuchado hoy en la mesa. Y hagamos uso todos precisamente de lo que el legislador hoy nos permite. Tanto la cuestión del rebase de campañas, de topes de campaña, de los recursos, puede ser motivo de invalidación de una elección, como también se dijo por parte de Movimiento Ciudadano, el uso de los recursos y el origen que hay de estos recursos. Se habla de recursos públicos e ilícitos. Son 3 nuevas disposiciones que existen en legislación, en disposición constitucional, y por lo tanto, pues bueno, si eso es una cuestión que en el pasado no existía y ahora existe, pues entonces hagámosla valer todos. Esa es una cuestión, insisto, que vale la pena reflexionar y reflexionar mucho. Es cuanto, consejero. Muchas gracias. Nuevamente cedemos el uso de la voz al señor representante del Partido Humanista.
Gracias, ciudadana presidenta. Sí, efectivamente es imperativo. Las normas son imperativas, no son optativas. Las normas son imperativas, para eso se promulgan, ¿verdad? Para que nos regulen todo el actuar dentro del ámbito estatal. En ese tenor estoy de acuerdo con nuestro consejero, sí, y también es correlativa. Correlativa porque también nosotros somos integrantes de este Consejo General como representantes de partidos ante el mismo. Sin embargo, eso no me parece óbice para llevar a cabo la vigilancia que les corresponde a nuestros consejeros electorales, que son los que verdaderamente, en esencia, representan a la ciudadanía de Campeche. Ustedes no pertenecen a ninguna institución política. Me parece que es más responsabilidad de ustedes vigilar el correcto uso de los topes de campaña que acaban de aprobar y que estos no se utilicen de ninguna manera en prácticas de viejo cuño como es la compra de conciencias. Yo no me voy a referir a ningún partido político porque todas las instituciones pueden cambiar y más sus integrantes. Quiero concluir con esto porque sí voy a ser reiterativo en el punto. El árbitro es el que debe de aportar las pruebas y aunque tengamos la responsabilidad compartida, les corresponde mayormente a ustedes, ciudadanos consejeros, vigilar que nosotros nos apeguemos a la norma. ¿Es cuanto? ¿Alguna otra intervención en segunda ronda? Señor representante del Partido Revolucionario Institucional. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, consejera presidenta. Muy buenas tardes, consejeras y consejeros, representantes de los diversos partidos políticos, público en general, medios de comunicación. Para el PRI, sin lugar a dudas, este nuevo modelo electoral, como lo hemos señalado anteriormente, viene a impedir por igual excesos y viene a imponer transparencia. Nos preocupamos al principio de este nuevo modelo electoral, pero creo que nos ocupamos mejor en capacitarnos, en actualizarnos, en verdaderamente documentarnos de frente a esto que es verdaderamente inédito para el proceso democrático de nuestro Estado en particular y del país en lo general. Nuevas reglas que tienen muy claro que son para todos y que debemos finalmente conocer y conocer a fondo. Un nuevo reglamento de fiscalización que, como bien se ha señalado y está claramente señalado, prohibiría inclusive hasta el registro de nuestros precandidatos, anularía una elección. Conceptos inéditos que aquí y en otros escenarios se han analizado de fondo y que sí es un reto para los árbitros electorales. Debe ser, por supuesto, para el Consejo General, un reto de alta prioridad. En el PRI nos hemos preparado, nos hemos capacitado y estamos listos para enfrentarlo, siempre cumpliendo con las normas vigentes sin descalificar al árbitro. Mejor los respetamos y contribuimos al mismo, como es el caso del reglamento de sesiones que hoy se ha aprobado, donde este instituto, a través de su presidente de la comisión, la consejera Celina, nos hizo el favor de exhortarnos a hacer las observaciones correspondientes y derivado de un trabajo en equipo de priistas muy talentosos,
Hicimos poco más de 30 observaciones. La gran mayoría están reflejadas en este nuevo reglamento. Así el PRI se ha preparado, así el PRI va a contribuir a que este proceso electoral en Campeche sea lo más transparente. Y seguiremos en esa misma tónica. No tendremos más que aportar para que dentro de nuestro dicho y hecho se refleje finalmente lo que pretendemos. Un proceso, sí, con características muy particulares, pero que fundamentalmente creemos que el instituto, sus consejeros y los partidos políticos actuemos con absoluta responsabilidad. Somos todos, no son unos, nada más, unos cuantos, somos todos. Es cuanto, señora presidenta. Muchas gracias. A continuación, el señor consejero Luis Octavio Pott López. Con su venia, consejera presidenta. Bueno, atendiendo un poquito lo que aludió el representante del Partido Humanista, sí quiero pronunciarme en este sentido, ¿no? A nosotros como autoridad electoral no nos corresponde lo que legalmente no es nuestra facultad, y enunciar o significar lo que debemos hacer no debe obedecer a una idea u opinión de lo que les gustaría que hiciéramos, sino lo que la ley nos permite hacer. Es cuanto. Muchas gracias. ¿Alguna otra intervención en segunda ronda? Bien. En tercera ronda cedemos el uso de la voz al señor representante del Partido Humanista. Gracias, señora presidenta. En relación a lo que nuestro consejero electoral acaba de vertir, quien me antecedió en la palabra, debo aclarar lo que dice la fracción octava del artículo 278, que también leyó nuestro otro consejero electoral. Dice así: vigilar que las actividades de los partidos políticos, agrupaciones políticas estatales y candidatos independientes se desarrollen con apego a la legislación aplicable y cumplan con las obligaciones a que están sujetos. Yo no me puedo autovigilar. Yo me debo de conducir como integrante de un partido político a lo que me mandate la norma. Quien me puede vigilar en este caso, hablando de este Consejo General, son los ciudadanos consejeros. Sería también una irresponsabilidad de parte del de la voz decir que tienen atribuciones que no marca la ley. Como funcionarios, como consejeros electorales, únicamente pueden hacer lo que la norma dice. Y yo no he dicho otra cosa que no diga la ley. Esa es la ley, y sabemos que la ley no necesariamente es justa, que generalmente obedece a intereses. Bueno, aquí parece que quien hizo la norma, al decir vigilar que las actividades de los partidos políticos, pues a los partidos en sí los hace a un lado y les corresponde el resto a ustedes. Es cuanto. Muchas gracias. Cedemos el uso de la voz a la señora consejera Iliana Celina López Díaz. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos los presentes. Con su permiso de todos los consejeros, consejera presidenta, me uno a lo antes dicho por mis compañeros consejeros y reitero una vez más. El artículo 278 dice que es facultad del Consejo vigilar, pero también en las leyes existen niveles. Recordemos las facultades que establece el artículo constitucional, que son facultades del INE
y enlista, entre otras, la fiscalización. También se establece que por acuerdo del INE podría haberse delegado la facultad de fiscalización, que es el tema central en el cual empezamos esta deliberación. Y por acuerdo del INE, hasta el día de hoy, no es facultad de los organismos públicos locales electorales realizar la labor de fiscalización. Por otro lado, también tenemos la Ley de Medios de Impugnación, en la cual se establece, el legislador así lo estableció, que es potestad de aquel que esté inconforme presentar su inconformidad, presentar sus alegatos, pero también presentar las pruebas. Y en el entendido de que no podemos hacer más allá de lo que la ley nos marca, so pena de estar actuando de manera autoritaria, como ya bien alguno de mis compañeros consejeros marcó. No podemos hacer más que lo que está, para lo cual estamos facultados. Cuando se haya quizás en un futuro una reforma electoral, entonces ustedes, partidos políticos, a través de sus representantes ante las cámaras, podrán hacer las sugerencias de cambios y de adecuaciones que obviamente harían perfectible la ley. En tanto la ley marque a cargo de quién está la prueba, no podemos, ninguna de las autoridades, ni el Instituto Nacional Electoral, ni el Instituto Electoral del Estado de Campeche, actuar más allá de lo que estrictamente nos establece la ley. Nosotros nos debemos a los principios de legalidad, de certeza, entre otros. No podemos actuar más allá de aquello a lo cual nos constriñe y nos compite la obligación, la cual nos mandata. Por encima de la ley local está la Constitución Política de los Estados Mexicanos. Eso es todo y cuanto. Muchas gracias. ¿Alguna otra intervención? Adelante, señor representante del Partido Morena. Concluir. Bueno, si quieren pruebas, pues quizás nos hubiéramos dado, bueno, principal orden en el instituto, una vueltecita cuando se eligió al candidato, precandidato al PRI Alito, cuando se registró su candidatura. Solamente ahí el PRI ya rebasó prácticamente los 2.100.000 pesos que se da para este rubro. Y si los ciudadanos consejeros hoy en día están en esa postura que puede ser cuestionable porque la ley así le dice, pero lo único que estamos pidiendo es que sean un poco más objetivos para que los ciudadanos también no nos quedemos otra vez con lo que pareciera, con esta posición, que vamos a estar siendo víctimas de la incongruencia y de la falta de respeto a las leyes. Porque es cierto, hay un tope de campaña, pero los actos visibles que hoy se están viendo por estos precandidatos prácticamente están rebasando, y es un insulto a que los ciudadanos nos quedemos viendo nada más y el instituto diga no tengo facultades, por lo cual todo es con el INE. Creo que hay que asumir una posición, hay que decirle y hay que estar con los ciudadanos para velar por las garantías ciudadanas y el respeto a que cada uno de los ciudadanos vote conscientemente y no por dádivas, que hoy fue ejemplo en anterior reunión donde miles quizás o cientos, porque todo se maneja, fueron acarreados y se utilizó dinero quizás que no pueden ser comprobables, pero sí dinero que hoy en día, en el 2015, se va a ver a montón porque el PRI, esa es su práctica. No le importa rebasar topes de campaña porque tiene de su lado al quien va a hacer la fiscalización. Y en Campeche son omisos o no dicen nada. Con todo respeto, creo que en el 2015 el instituto debe tener esa posición de respetar y de hacer valer los derechos de los ciudadanos y también de ser partícipes de esta defensa para que los que rebasen los topes de campaña efectivamente no quede solamente en las manos de los ciudadanos quejarse, sino también de actuar por parte del instituto. Es todo. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguna otra intervención en tercera ronda? Señor representante del Partido Verde Ecologista de México. Gracias, consejera presidenta. Pues regresamos, ahora sí que al principio.
Cuando un instituto político, un grupo de ciudadanos campechanos acude a un evento a dar un apoyo natural, cuando hay un precandidato, en este caso, que es sumamente popular, lo marcan las encuestas hechas por tirios y por troyanos, pues la gente acude de motu propio y quiere ver, así como acuden también a ver a un cantante de su preferencia. Aquí lo que hay que sugerirle a los compañeros de los otros partidos que están preocupados por la popularidad de uno de los precandidatos que ya está en la palestra, es a buscar a gente que no esté tan golpeada por la opinión pública y poner a gente que verdaderamente tenga popularidad y arrastre, que de una manera natural los movimientos sociales, movimientos ciudadanos se manifestaron en esa ocasión, y no tratemos de ponerle números al deseo y a las ganas de saludar a alguien de quien la gente en Campeche, y de acuerdo con las encuestas y las manifestaciones que hemos visto populares, se han manifestado. Ahí están las pruebas de afecto, de solidaridad y de confianza en alguien que les puede brindar la esperanza de poder transformar en Campeche. No le pongamos número, ni las etiquetemos, ni le pongamos signos de peso. Es cuanto. Gracias, consejera presidenta. Muchas gracias. A continuación, la señora representante del Partido Acción Nacional. Para el Partido Acción Nacional, de ninguna manera pide o quiere que el IEC, el instituto en este caso, se extralimite en sus facultades. Abonaría en mucho, y por supuesto al proceso democrático, en que simple y llanamente se cumpla la ley. Por otra parte, el Partido Acción Nacional en días anteriores metió un oficio, documento dirigido a la presidenta, en donde hace mención y solicita información precisamente con respecto a la recién domingo pasado, en que un personaje se registró como precandidato, en que efectivamente a todas luces se ve un gasto excesivo de recursos económicos que en nada coinciden con los topes que aquí de alguna otra manera ya se aprobaron. Yo creo que por parte del PAN, en espera de esta respuesta, hará lo conducente, por supuesto, por las vías que aquí se han mencionado, y esperamos respuesta pronta del instituto para actuar. Yo creo que de esa manera vamos a ir trabajando por parte del Partido Acción Nacional, por base en la ley, y en la cual, repito, no vaya a ser que no pase nada. Desde ahora debemos registrar todo lo que veamos en exceso. Y repito, como dije al inicio, trátese de cualquier partido político. Creo que en esa medida el Instituto Electoral del Estado dará la pauta para la equidad y por supuesto de que todos los ciudadanos han visto o esperan mucho de la recién reforma aprobada. Es cuanto. A continuación, cedemos el uso de la voz al señor representante del Partido Revolucionario Institucional. Gracias, consejera presidenta. Muy breve, muy preciso. En el PRI estamos conscientes que, como todos los partidos políticos aquí representados, como nunca vamos a ser fiscalizados, como nunca. Y como siempre, en el PRI vamos a cumplir cabalmente lo que establecen estos nuevos conceptos normativos en materia de fiscalización. Por eso insisto, nos hemos preparado y nos vamos a seguir preparando. Estos gastos que se han erogado por concepto de registro de nuestros aspirantes y precandidatos son cargados a los gastos ordinarios. No hay gastos de precampaña, son gastos que van a estar en la información que se va a presentar oportunamente de acuerdo a la ley, y que finalmente, si resultan o no ser observadas, las habremos de solventar, como lo hemos hecho durante los últimos meses. Aquí ha quedado asentado la manera en que el PRI ha manejado sus recursos y están documentados
en las actas de sesiones correspondientes. Asumimos, como lo hemos dicho, con absoluta responsabilidad los hechos y los dichos, pero sí, que quede claro, seremos garante de la legalidad en todo momento. Es cuanto, señora presidenta. Muchas gracias. ¿Alguna otra intervención en tercera ronda? Bien, solo para manifestar finalmente el Instituto Electoral del Estado de Campeche, efectivamente, como árbitro electoral, se conducirá apegado a los principios de legalidad, certeza, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad. Nosotros estamos conscientes de la alta responsabilidad que recae en nosotros y que nos corresponde desempeñarnos no solo con profesionalismo, sino también con responsabilidad, con ética, siempre atentos del marco jurídico en el cual estamos insertos, el marco jurídico vigente, donde además se establecen atribuciones, derechos y obligaciones, no solo para nosotros como autoridades, como Instituto Electoral del Estado de Campeche, sino también para los partidos políticos, para los candidatos, para los servidores públicos e incluso para los ciudadanos. Nosotros vamos a trabajar y hemos estado trabajando y actuando en la materia que nos corresponde para lograr demostrarle y para lograr garantizarle a la ciudadanía que van a tener un instituto electoral imparcial que va a promover y va a garantizar el valor de la democracia, siempre apegados, como ya he comentado, al marco jurídico vigente. Debemos recordar también que la democracia es responsabilidad de todos nosotros como instituto, de los partidos políticos, de los candidatos, de los ciudadanos, y solo como sociedad, si andamos en conjunto, es que vamos a lograr ver cristalizado este alto objetivo de preservar la democracia en nuestro Estado. Bien, a continuación, secretaria, le solicito proceda a tomar la votación correspondiente. Gracias. Ciudadanos consejeros electorales, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 50 y 51 del Reglamento de Sesiones de los Consejos General, Distrital y Municipales del Instituto Electoral del Estado de Campeche, se consulta si se aprueba el proyecto de acuerdo número CG/06/15 del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse así manifestarlo. Se aprueba por unanimidad de votos. Consejera Presidenta, y en el siguiente punto del orden del día me permite informar que ninguno de los integrantes del Consejo General se inscribió para participar en el punto de asuntos generales, por lo que se han agotado los puntos del orden del día previstos para esta sesión ordinaria. Muchas gracias, ciudadana secretaria. Siendo las 14:24 del día 30 de enero de 2015, se clausura la primera sesión ordinaria del año en curso del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche. Muchas gracias a todos por su asistencia y muy buenas tardes.